Hoy te voy a contar la historia de un lugar donde la crueldad, la religión y la política se mezclaban con la sangre. Un lugar real y simbólico. Una historia que marcó el inicio de la literatura argentina, El Matadero, escrita por Esteban Echeverría. Para entenderla, tenemos que viajar a Buenos Aires, de los años 1830, un país dividido entre dos bandos, los federales, seguidores del dictador Juan Manuel de Rosas, y los unitarios, que defendían la libertad, el progreso y la educación. Pero en esa época, tener ideas diferentes podía costarte la vida. La historia comienza durante la Cuaresma, cuando la iglesia prohibía comer carne. Pero ese año las lluvias no paraban. El riachuelo se desbordó, los caminos se llenaron de barro y los animales no podían llegar a la ciudad. Durante 2 semanas, Buenos Aires quedó aislada. La gente rezaba, los precios subían, los curas gritaban desde los templos que era un castigo de Dios. Decían que la inundación era culpa de los pecadores y de los herejes unitarios. El hambre, el fanatismo y la desesperación se mezclaban. La ciudad parecía al borde del fin del mundo. Finalmente, el gobierno de Rosas ordenó que se trajeran 50 novillos al matadero de la Convalecencia. El pueblo corrió emocionado. Por fin habría carne para comer. Pero lo que nadie imaginaba era que ese día, ese matadero, se convertiría en una metáfora del país entero. El matadero no solo era un lugar donde se sacrificaban animales, era el corazón de la barbarie, un espacio de sangre, gritos y brutalidad, donde los carniceros, fieles a Rosas, descargaban su odio contra todo lo que no fuera federal. Echeverría lo describe como un infierno en la tierra. Hombres embadurnados de sangre, niños jugando con vísceras y perros peleando por restos de carne, todo rodeado de fanatismo político y crueldad humana. Pronto, un toro furioso queda atrapado en el barro del corral. Los hombres intentan enlazarlo, pero el animal se resiste, bufando con rabia. La multitud grita, apuesta, se ríe del peligro. Uno de los lazos se tensa, vibra en el aire, y en un segundo, una cabeza de niño sale despedida. El lazo lo había degollado. La multitud enmudece, pero solo por un instante. Después vuelven las risas, los gritos y los insultos. Nadie se conmueve. La muerte no significa nada. Echeverría muestra aquí el primer símbolo, un pueblo acostumbrado a la violencia, que ya no siente compasión. Entonces aparece él, Matasiete, el carnicero más temido, gigante, cubierto de sangre, con su poncho rojo y su cuchillo brillante. La gente lo aclama como un héroe. ¡Viva Matasiete! ¡Viva la Federación! Gritan todos. Él baja del caballo, se lanza sobre el toro y de un solo tajo le abre la garganta. El animal cae. El matadero entero estalla en aplausos. Echeverría, Matasiete, simboliza el federal típico de Rosas. Brutal, violento, sin conciencia. El héroe de un sistema donde la fuerza valía más que la razón. Pero entonces aparece otro personaje. Un joven montado en un caballo elegante, con el rostro limpio y sin cinta roja. Era un unitario. La multitud lo reconoce enseguida. ¡Ahí viene un cajetilla! ¡Mueran los unitarios! Gritan. Matacito lo embiste y lo tira del caballo. Lo golpean, lo atan y lo arrastran hasta la casilla del juez. Dentro lo interrogan. ¿Por qué no llevas la divisa federal? Porque no soy esclavo, responde el joven. ¿No temes a la muerte? La prefiero antes que vivir arrodillado. Los hombres se ríen, le cortan el cabello, le escupen, lo golpean. Y cuando intentan humillarlo, el unitario resiste. Su cuerpo tiembla, sangra por la boca y muere de pie, con la cabeza en alto. Su muerte representa la caída de la civilización frente a la barbarie. El cuerpo de un hombre libre, asesinado por un pueblo ciego y manipulado. Cuando todo termina, el juez se va. La multitud se dispersa. El matadero vuelve el silencio. Solo queda la sangre en el barro, testigo de una época oscura. Con el relato, Echeverría denuncia el terror del régimen de Rosas. Mostró cómo el fanatismo, la ignorancia y la violencia podían convertir a un pueblo en verdugo de sí mismo. El matadero no fue solo una historia, fue el primer grito literario contra la tiranía, el comienzo de una pregunta que todavía resuena. ¿Seguimos siendo civilización o barbarie?